Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy tenemos de la mano de Daslor 2 los dos métodos más utilizados para proteger la pantalla de nuestros teléfonos celulares, tablet y muchísimos otros aparatos tecnológicos que los vas a descubrir en este video. Estoy hablando por un lado del famoso vidrio templado y por el otro del hidrogel. ¿Cuál ganará la batalla como mejor medio de protección? Puede que los dos, sí, los dos, porque depende del estado de la pantalla de tu teléfono o tablet, podrás descubrir cuál es el indicado para tu caso. Pero eso depende de muchísimos factores que los veremos a continuación. Así que ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! ¿Te preguntaste alguna vez qué es el hidrogel? Quizás muchos no lo sepan, pero se trata de una lámina compuesta de silicona o de resina líquida que ofrece mejor protección ante ciertos tipos de golpes frente al vidrio templado, al poseer una superficie blanda que absorbe mejor ciertos tipos de impactos, algunos tipos de impactos. El vidrio templado traslada los golpes al cristal de la pantalla y en algunas ocasiones se llega a romper el panel del teléfono y el vidrio templado queda intacto. Se los digo por experiencia. Me pasó con este J3 que está aparentemente impecable. Se me cayó una sola vez con 3 semanas de uso y ¡pim! No sirve más. Se rajó completamente la pantalla, no arrancó más y chao. Y tenía puesto un vidrio templado. Muy bien amigos, comenzamos con la prueba de dureza. Bien, gracias. Saca la cara de ahí, ven. Pero no todo es malo porque los vidrios templados son más resistentes ante los raspones, rayaduras y ciertos objetos punzantes. Esto no significa que tengamos un serrucho o clavos en nuestros bolsillos, pero las llaves pueden ser un objeto sumamente dañino para nuestro teléfono si las colocamos en el mismo compartimiento para un viaje, caminar, etc. Te lo puede destruir. Otra ventaja del vidrio templado es que cualquier persona puede colocarlo sin experiencia previa y en cuestión de minutos. El principal recaudo que hay que tener es que la pantalla esté limpia, libre de polvos, pelusas, cualquier tipo de partícula que esté dando vuelta en el ambiente. Y por supuesto libre de la grasitud de nuestros dedos. Otra condición fundamental para poder colocar correctamente un vidrio templado es que la pantalla esté sana. No te recomiendo para nada que cambies un vidrio templado de un panel que ya está rajado o averiado. Descártalo. Una ventaja adicional es que hay ciertos fabricantes que tienen diseñados ya los modelos para las cámaras, por ejemplo de un Redmi Note 8, que son muy especiales, algunos modelos donde sobresale bastante. Existen algunos vidrios templados con la forma específica de este cuadrante de las cámaras, no son baratos, pero te pueden llegar a salvar, sobre todo si utilizas mucho el teléfono en el bolsillo. En cambio, los hidrogeles sí se pueden colocar en paneles rajados o partidos. Te recomiendo que le pongas un hidrogel en la parte trasera también del teléfono. Es sabido que es sumamente caro reemplazar la carcasa por rayaduras, golpes, partiduras, sobre todo en los teléfonos iPhone. No es una alternativa costosa y podemos proteger desde nuevo nuestro teléfono con una lámina ya sea transparente o con algún tipo de diseño y garantizar el estado de la parte trasera de nuestro teléfono. Esto también sirve aunque vayas a utilizar funda protectora, porque siempre se mete alguna partícula, algún polvito entre la funda y el teléfono y genera una pequeña abrasión que con el paso del tiempo puede llegar inclusive a despintar un poco la parte trasera y es prácticamente como si no hubiéramos utilizado nunca nuestra funda protectora. Otra ventaja de los hidrogeles es que el software de corte está permanentemente actualizado. El mismo día que sale un teléfono al mercado, ese mismo día el software ya tiene cargado el modelo en sus diferentes versiones. Y esto no aplica solamente a smartphones, ya que se pueden cortar láminas para relojes, GPS, cámaras digitales, tarjetas de crédito, pantallas curvas o flexibles como el Samsung Z Flip o el Z Fold, consolas portátiles como la Nintendo Switch y hasta tablets de 9,7 pulgadas de diagonal. Algo sumamente versátil ya seas vendedor de láminas o cliente, porque sabes que siempre que vayas a un local a colocar tu hidrogel vas a tener el modelo de tu teléfono actualizado y disponible. En este aspecto los vidrios templados corren en desventaja, ya que se depende del stock y los modelos son muchísimos y puede que más de una vez te cueste conseguir el modelo específico para tu teléfono.
La durabilidad en ambos casos puede ser de varios años. Lo que resta vida útil es que en el vidrio templado muchas veces en la zona del contorno se suelen astillar y generar unos bordes sumamente filosos que pueden cortar fácilmente nuestros dedos. En cambio, en el hidrogel lo que suele suceder es que al ser un material blando se generan ciertas arrugas en la superficie que al encender la pantalla desaparecen completamente, pero que cada vez son más y pueden llegar a molestar y a opacar un poco los colores de nuestro teléfono. Una ventaja considerable del hidrogel es que puede llegar a regenerarse de pequeños rasguños y hendiduras que le hagamos con nuestras uñas, no de grandes lastimaduras, eso ya es para un cambio de lámina, pero ten en cuenta que tiene una pequeña capacidad de regeneración. Y si por algún motivo se te llega a despegar un bordecito, simplemente lo tenés que limpiar bien y lo volvés a acomodar y listo, sigue andando el hidrogel. Aquí te muestro el proceso de creación, corte y colocación de un hidrogel. Se debe seleccionar el modelo en la aplicación del teléfono, se confirma y luego en la máquina se selecciona la profundidad de corte y se le da OK. En cuestión de segundos está lista la plantilla y podemos ver cómo la colocación la realiza un personal especializado, en este caso de Daslor, y el resultado es este. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Daslor 2 por habernos permitido conocer este sistema, las ventajas y desventajas de cada uno. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que te suscribas al canal. Si viene el aniversario de Daslor lo vamos a festejar juntos sorteando un Motorola G31 cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima.